Estimados amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un gran placer saludarlos en esta emisión de Aprender y Compartir. En esta ocasión nos acompaña un extraordinario atleta, profesionista, ser humano y además un gran amigo a quien me da mucho gusto volver a saludar después de varias décadas, Daniel Orozco. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, José Juan, con el gusto de saludarte y como dices tú, después de de tanto tiempo, tantos años, volver a ver una cara que hace 30 y tantos años no la veía con tanto gusto, pero ahora me da mucho gusto volverte a ver. Encantado, encantado y sobre todo acepto eso porque sin cabello después de 30, 30 y tantos es estimulante. Amigos, es muy valiosa la participación de Daniel y hablar de toda su trayectoria nos llevaría medio programa, pero en una síntesis vamos a compartir con ustedes que Daniel es ingeniero industrial egresado de UPIXA en el Instituto Politécnico Nacional y tiene una especialidad en administración de la producción. Adicionalmente, como estudiante destacado, Daniel formó parte de un grupo muy peculiar dentro del Instituto Politécnico Nacional, que si entiendo bien se llamaba un grupo consultivo técnico escolar, integrado por profesores, por administradores y por alumnos, y solamente un grupo distinguido de alumnos formaba parte de este organismo y obviamente Daniel fue uno de ellos. En su vida deportiva es un enamorado del fútbol americano, pero de una manera muy, muy particular, un ejemplo de lo que significa ser piel roja. Va a ser muy difícil, amigos, que encontremos una trayectoria dentro de los Pieles Rojas similar a la de Daniel Orozco, quien desde la categoría más pequeña, aun cuando todavía Pieles Rojas ni siquiera jugaba en contra de otros equipos, Daniel ya formaba parte de Pieles Rojas AC, donde jugó todas sus infantiles, después las categoría intermedia, en Pieles Rojas ya con el Instituto Politécnico Nacional y obviamente la categoría mayor, sus 5 años en Pieles Rojas. Fue un excelente corredor de balón que le permitió ser obviamente seleccionado del Politécnico jugando el clásico contra la UNAM en 4 ocasiones. Además fue seleccionado nacional en 3 ocasiones. Fue también selección ideal como fullback en uno de estos años, pudiendo serlo más. Fue también distinguido como el jugador estudiante, el mejor jugador deportista estudiante del Politécnico en uno de estos años. Además, Daniel en su trayectoria profesional tiene más de 35 años activos, justamente poniendo en práctica su carrera. Y podría destacar que después de trabajar en varias empresas, se convirtió en emprendedor y fundó junto con su esposa su propia empresa, OPI, cuyos iniciales están ligados a los apellidos tanto de Daniel como de su esposa. Y después avanzaron y crearon desde hace más de 23 años una empresa más que se llama Ocra, que obviamente se dedica a lo que es su especialidad. Como ingeniero industrial y como especialista en sistemas de producción, trabajan con manejo de materiales, con sistemas de producción a nivel nacional e internacional. Y la verdad es que para el tema, amigos, que vamos a compartir con ustedes esta noche, el ingeniero Daniel Orozco Cantú es un especialista, porque nuestro tema hoy es productividad. Entonces, yo quisiera iniciar con una propuesta muy básica de lo que significa productividad y yo quisiera relacionarlo primero con el concepto de producto y después conectarlo con el de producción, en donde pues obviamente el producto es el resultado de un trabajo, el resultado de un proceso y la productividad está ligada con
mediciones específicas de competitividad, de mercado, de servicios, pero que además la productividad se puede dar tanto en la naturaleza como en espacios de negociación, en espacios comerciales. Para esto justamente, amablemente nos acompaña nuestro amigo Daniel. ¿Y qué te parece, Daniel, si por favor nos complementas este concepto de productividad y después aterrizamos cómo se da la productividad en el ámbito del deporte? Claro, bueno, productividad, su definición viene siendo la relación que existe entre la producción y los recursos involucrados para lograr esa producción. Es decir, un proceso productivo que busca la manufactura o la elaboración de un bien o un producto tiene que tener una escala de medición que se llama productividad para saber si se está logrando el objetivo o no se está logrando el objetivo. Esto es tratar de producir, en pocas palabras, más con menos. Eso es lo que es la productividad. Obviamente hay muchos otros factores, como es calidad, como es tiempo de entrega, que impactan directamente a la productividad, pero realmente es la producción con sus factores que empleas. ¿Qué factores son? Los factores materiales, el factor humano, el tiempo, lo que tú ocupes. Entonces, entre más tengas, menos recursos tengas para realizar la producción, esta va a ser más elevada la productividad. Muchas veces la productividad ha sido malinterpretada como el hacer más con menos. Muchas veces tenemos que entender a la productividad para hacer más con lo que tenemos actualmente. Y ese es el reto al que nos enfrentamos los ingenieros, sobre todo en nuestro país, en donde muchas cosas están limitadas por falta de desarrollo, por falta de inversión en investigación, y tenemos nosotros que ingeniar la manera de elevar la productividad en nuestras propias empresas y también con los clientes. Pues una extraordinaria descripción de un profesional, de una persona experta en este ámbito, mi querido Daniel, con una claridad impecable. Y justamente partiendo de esta idea, a mí me llama mucho la atención lo que tú mencionas. ¿Cómo podemos hacer más con lo que tenemos? Y en el deporte, esto es algo que tenemos presente de una manera constante. Los coaches, los atletas, los que desarrollan un programa deportivo, constantemente tienen que aterrizar cuáles son sus recursos, cuáles son sus objetivos, sus metas. Y por supuesto, para alguien que fue un corredor de balón que ganaba yardas, que producía yardas, esta imagen de productividad está muy presente. ¿Cómo se da ese fenómeno en el deporte, Daniel? Mira, yo creo que todos los procesos que impliquen el concepto de productividad tienen tres etapas, que es la planeación, la ejecución y el control. Cualquier cosa que tú quieras relacionar con la productividad tiene involucrado uno de estos tres elementos. En cuanto a la productividad en el deporte, la planeación podemos tomarla como la preparación de los coaches, las escuelas de coaches que existen. No puedes tú llegar a decir, quiero ser coach porque ya jugué muchos años fútbol americano y me la sé de todas. Eso no es bueno ni productivo, desafortunadamente sucede, pero pues los resultados no son buenos. Necesitas tener coaches preparados, coaches enamorados de la técnica y de los fundamentos del deporte. Cualquiera que sea, puede ser fútbol americano, soccer, básquetbol, lo que gustes y mandes. Entonces, debe tener preparación en los coaches. La planeación también implica un estudio. Los deportes, mucha gente cree que es ponerse los shorts y salir a correr y a dar brincos y a dar golpes. ¿No? Implica estudio. Recuerdo que nosotros en el equipo en Pieles Rojas todos los días teníamos clase de pizarrón.
nada más todos los días. Entonces se nos explicaba el sistema ofensivo que íbamos a desarrollar, eh, las jugadas que íbamos a implementar, la defensiva contra la que nos íbamos a enfrentar. Entonces, la parte de estudio es importante en el deporte. De igual manera, en el fútbol, soccer o en el básquetbol, existen las clases de pizarrón para ver formaciones, movimientos, jugadas prefabricadas. Y en la planeación también viene el hecho del entrenamiento, el entrenamiento diario, en el cual haces tu preparación física y tu preparación técnica ya tratando de implementar lo que viste en el pizarrón. Esa es la etapa de planeación que yo podría relacionar con el deporte respecto a la productividad. Y en la etapa de ejecución, pues sería llegar al partido o al juego. Y ahí es donde vas a ver qué frutos va a rendir tu planeación, si entrenaste bien, si no entrenaste bien, si te preparaste, si estudiaste bien la defensiva del contrario. Y pues esa es la manera de ejecutar en el deporte. La, Me encanta la descripción que nos das y para muchos de nuestros amigos y amigas que son coaches o que aspiran a ser coaches, creo que tenemos aquí una fórmula fenomenal que si quieren le pueden llamar PEC, P-E-C, planeación, ejecución y control. Esto que nos acaba de compartir amablemente Daniel es algo fundamental que yo les puedo compartir, amigos, después de 40 años como coach. Hoy muchísimos coaches carecen siquiera del conocimiento de estos tres conceptos ligados. Y como lo menciona Daniel, para que exista productividad es necesario, sin que sea opcional, tiene que existir estos diferentes elementos para que se conforme ese proceso, ¿verdad, Daniel? es correcto, es correcto. Y para terminar con el tercer concepto que viniera a ser el control, pues viene siendo el análisis del juego, de tu ejecución. En el fútbol americano se acostumbra mucho a filmar los partidos y después los coaches se reúnen para hacer una evaluación de cómo estuvo el desempeño de sus jugadores, cómo estuvo el desempeño de las jugadas que se prepararon y ver mejoras y correcciones en cuanto a los posibles errores que se cometieron, áreas de oportunidad. Entonces, para que exista un control eficiente, siempre debe haber algo, una escala de medición, algo que no puede ser medido, no puede ser controlado. Entonces, dentro de la etapa de planeación también, se me olvidó decir, tienes que tener estándares. Yo tengo que tener jugadores con ciertas características para jugar determinada posición y tú vas a evaluar si las características de este jugador fueron bien seleccionadas y desarrolladas durante el partido, independientemente del resultado, ¿verdad? Hay gente que pensará que los equipos que salen ganadores o con el resultado positivo después de un partido se olvidan y se empiezan a ver el siguiente juego. No, hay que revisar. Hay que revisar una evaluación, una autocrítica, porque muchas veces las victorias son fortuitas, no son realmente desarrolladas. Qué valioso lo que mencionas, Daniel, porque muchas veces es circunstancial. En ocasiones tenemos un equipo campeón de manera circunstancial y festeja que es campeón y nunca hace esa revisión, esa autocrítica. Y la verdad es que nunca más vuelven a ganar un campeonato. O puede suceder que batallan mucho más de lo que debieran, teniendo los recursos, teniendo el talento, teniendo todos los elementos para ser más productivo de lo que están siendo, porque existe una mala administración tanto del talento como de las instalaciones, de la infraestructura, ¿verdad, Daniel? Claro, definitivamente. Hay factores externos al deporte, como mencionas, la infraestructura con la que cuenten los equipos. Hay equipos que tienen todo el soporte de institución, puede ser pública o privada, que tengan
un campo de entrenamiento, que tenga sus regaderas, sus vestidores, su gimnasio, eh, y de repente no obtienen tan buenos resultados como equipos que su campo no está muy bien, ni siquiera tiene pasto, su gimnasio está muy chiquito, muy limitado, con una cantidad muy pequeñita de pesas, de máquinas de preparación, pero que sí son utilizadas. Muchas veces hay gimnasios dentro de los equipos de fútbol, pues que la mayor parte del tiempo están empolvadas porque no se usan, y eso significa que no hubo una adecuada planeación. Y esto va relacionado con la productividad. Hay veces equipos más modestos con los recursos que tienen, incluso recursos materiales, nuevamente digo, externos al ámbito deportivo, logran mejores resultados que un equipo que tenga todo el soporte. Me encanta cómo describes con una facilidad y con una fluidez estos conceptos que para muchos pudieran parecer muy técnicos, pero que además aterrizan en el sentido humano, en la experiencia y aparecen sobre todo en la actitud. De pronto encontramos, amigos y amigas, eh, equipos, programas completos con condiciones adecuadas que sin dar un rendimiento de acuerdo a su potencial, ya están pidiendo nuevos gimnasios, ya están solicitando nuevos implementos, cuando los que han tenido ni siquiera los han utilizado de una manera apropiada. Y entonces, obviamente, como mencionas, Daniel, existe una desconexión tanto en lo programático, en lo aspiracional, con lo más importante que es la actitud y la voluntad para trabajar, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y muchas veces el deporte, dentro de su productividad, a lo mejor es algo un poquito superfluo, pero no tiene que ver realmente con el resultado del deportivo, del marcador. Eh, el coach Rodero, el coach eh, al cual le debo mucho, él insistía mucho que el fútbol americano para nosotros debería ser tomado como un ámbito formativo, no como un medio o como un fin por sí mismo. Nos decía, muchachos, muchas cosas que van a ver aquí, las van a ver allá afuera. Y si yo soy rudo y si soy muy duro con mis métodos, es porque allá afuera van a ser peor con usted. Yo lo estoy preparando para la vida. Entonces, en mis 5 años de Liga Mayor, desafortunadamente no tuve un campeonato. Perdí una final con los Cóndores, muy dolorosa, por cierto. A ver si al ratito platicamos un poquito de esto. Claro. Pero yo creo que todas las enseñanzas que tuvimos ahí con el coach Rodero en lo personal me sirvieron mucho para ser, pues a lo mejor, no sé si mejor persona, pero una cosa les puedo decir, al menos me enseñó la puntualidad. Eh, la puntualidad era impresionante en Pilar Rojas. Si llegabas tarde, pues había un método no muy, eh, no muy gentil para los Ajá, jugadores cuando te para revisían. ponerlo en palabras amables. Es correcto. Entonces, tenías que apurarte para llegar siempre. Y eso fue una pequeña costumbre que se nos fue quedando. A lo mejor para los cabeza dura como uno, necesitas de la mano dura para aprender, pero al fin y al cabo aprendimos algo. Y además esto conecta, Daniel, tanto en el ámbito humano, técnico, táctico, empresarial, deportivo, pero que tiene que ver con principios, con fundamentos, que tiene que ver con bases sólidas de una estructura que, como tú mencionabas y efectivamente mencionaba el coach Rodero, pues esa va a ser la columna vertebral de lo que tú eres como ser humano, como familia, como empresa, como sociedad. Debe existir, para poder ser productivo, deben existir elementos sólidos que te permitan trabajar con ellos y entonces transformarlos. Si existe falta de insumos, de recursos,
pero sobre todo falta de voluntad, nunca va a haber un proceso de productividad, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. Muchas veces la actitud dentro de las empresas, la actitud de los trabajadores tiene que ver mucho con la productividad que se tiene. A veces se tienen que suplir carencias que hay dentro de la empresa en cuanto a herramientas, a materiales, y que son sustituidos por el ingenio de la gente, pero para eso requiere esa actitud, necesitas, como se dice coloquialmente, que la gente se ponga la camiseta de la empresa. Claro. ¿No? Y además, Daniel, yo pongo aquí una imagen que tú vas a recordar de maravilla. Es 4:1 y se cierra la línea y traes el balón y te detienen en el primer contacto y sigues moviendo las piernas y hay un segundo contacto y sigues moviendo las piernas y probablemente ya ganaste 2 yardas, pero tú puedes ser tan productivo como tu impulso, tu creencia, tu determinación lo permita. Y esa imagen del deporte muchas veces se traslada a la empresa. ¿Cómo podríamos platicar hoy, Daniel, de cómo se da este proceso de productividad en la empresa? Bueno, mira, yo te pudiese hablar de productividad en el ramo que manejo yo, que prácticamente es el desarrollo de proyectos para fabricación de equipo y manejo de materiales. En donde, volviendo otra vez al concepto de la planeación, ejecución y control, pues la planeación está principalmente en la preparación del personal. Eh, es algo de lo que adolecemos mucho en nuestra industria, capacitación de personal. Es que la capacitación es cara, se dice. No, caro son los errores que comete la gente cuando no está capacitada. Eh, Dentro de la planeación también empieza para nosotros el desarrollo de la ingeniería conceptual. Nosotros nos invitan a participar en un proyecto y nos dice nuestro cliente, bueno, yo quiero mover esta pieza de este punto a este punto y tiene que subir y bajar. Entonces ya nos ponen a trabajar a desarrollar el concepto, qué tipo de equipo vamos a fabricar, con qué recursos lo vamos a hacer, si va a ser necesario utilizar materiales sanitarios o no sanitarios según el cliente del que se trate. Y después pasar a la ingeniería de detalle, que es dibujar, hacer los planos de fabricación para bajarlos y también procurar el suministro de todos los componentes involucrados de los equipos, es decir, hacer el acopio de materiales y componentes comerciales que no fabricas tú, pero que son parte de tu equipo. Eso es lo que nosotros pudiésemos, o lo que más yo podría compartir como planeación dentro de mi proceso productivo en la empresa. Y Y, sí, adelante, Daniel. no, no, perdón. No, y además digo, la descripción que nos das nuevamente es con una claridad técnica tan específica que los pequeños, medianos y grandes emprendedores en realidad siguen todos, si lo hacen de una manera recomendable, el mismo perfil, ¿verdad? No es como que para una empresa pequeñita tuvieras que hacerlo totalmente diferente que para una empresa mediana o más grande, ¿cierto? Tiene que llevar el mismo orden, a lo mejor no implementado de la misma manera ni con los mismos recursos, pero si quieres progresar, tiene que llevar el mismo orden, básicamente. Y además, muchas veces la gente piensa, bueno, mi empresa es muy pequeñita, me voy a saltar 3 o 4 pasos y, y probablemente inicialmente salten y les dé un resultado valioso, pero normalmente se carece de orden y un pequeño negocio sin orden está destinado al fracaso, ¿verdad? Sí, porque mira, nosotros batallamos mucho en el sentido de que cuando uno emprende, inicialmente empiezas a desarrollar labores operativas. Te vuelves tú eh, eres un autoempleado.
en donde tú eres el que sabe el concepto del negocio, cómo se desarrolla y estás metido en la operación al 100%. Eso nos sucedió durante mucho tiempo, hasta que en alguna ocasión me topé con una persona que me recomendó un coaching, que empresas como la tuya se dedican a asesorar a empresas, y me dijo, mira, te voy a invitar a una plática sin compromiso. Entonces, algo que me ganchó en esa plática que me invitaron, me dijo, te vamos a enseñar a que tu negocio funcione sin ti. Y eso me encantó. Eso me encantó. Eso, pues es el sueño de todos, ¿verdad? Nada más estar desde fuera recibiendo los beneficios, que no es tan fácil, no es nada fácil. Tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a soltar la rienda a tu gente, tienes que capacitar a tu gente. Entonces es un proceso un poquito complicado, pero nada más poquito. Yo creo que lo más difícil es romper con el paradigma que muchas veces traemos de que un consultor o una empresa que nos va a decir cómo hacer las cosas, no nos va a decir, pero que nos va a orientar a cómo se deben de hacer las cosas, es algo que vamos a desperdiciar recursos, dinero, tiempo, dinero y esfuerzo. Y hay gente que dice, no, no tengo tiempo para ese tipo de situaciones, yo tengo mucho trabajo, tengo muchos pedidos, y así voy a hacer más dinero, voy a tener más proyectos, más beneficio para mi empresa. Pero pues ahí se queda, en la operación y en la operación y en la operación. Y es algo en lo que hemos trabajado en los últimos años, yo creo que 15, 18 años. eh, por la magnitud de la empresa, somos una empresa pequeña, somos 30 personas aquí en la empresa, eh, en donde hemos implementado a medidas este plan. No hemos echado en saco roto de seguir eh, invirtiendo nuestro tiempo en el futuro para seguir eh, trayendo innovación y planeación estratégica, que es lo que necesitamos. Justamente nuestro programa, amigos, como ustedes saben, se llama Aprender y Compartir. Y esto que nos describe Daniel amablemente es justamente el centro, el vértice de un grupo organizacional. El que todos los días hay una oportunidad de aprender, y compartiendo la experiencia de los especialistas, desarrollar procesos que están sustentados en la misión, en la razón de ser del organismo, de la organización, de la empresa, pero que además tienen, como él lo comentó, un espacio crucial. La gente produce más, se compromete más, se pone la camiseta cuando se siente dueño del producto, cuando se siente dueño de la empresa. Y eso es empowerment, eso es el empoderamiento, perdón, la habilitación, la facultación. Y aunque sea pequeña o grande o mediana la empresa, Daniel, el que precisamente haya la confianza de los directivos para que la comunicación fluya de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y que cada uno de los integrantes se sienta con la capacidad de tomar decisiones, es algo que definitivamente hace que tu empresa sea más productiva y más funcional, ¿verdad? Claro, y sobre todo acabas de mencionar algo muy importante, que es la comunicación. La comunicación tiene que ser bidireccional, no nada más tienes que mandar órdenes y órdenes y órdenes y órdenes. Tenemos que recibir retroalimentación de nuestras gentes que están en piso fabricando las cosas. Hay de repente ocasiones en donde a mí me da mucho gusto que suban muchachos, el supervisor o alguno, otro muchacho del área de producción. Oye, ingeniero, se me hace que así como está dibujada la pieza no va a funcionar porque va a topar esta pieza con esta pieza. Y son cosas que se nos van, a los ingenieros, a los proyectistas, a veces se nos van, y lejos de hacer la pieza como está dibujada, ellos se involucran, y nos dan su opinión para que el equipo no vaya a fallar por ese error
que se cometió en la etapa de diseño. Entonces, sí es importante que la gente se sienta con la confianza de dar una retroalimentación hacia arriba, porque muchas veces se puede tomar la actitud de que está bien, bueno, ahí nos vemos, adiós, bye. Y no le haces caso y de repente cuando echas a volar tu equipo, pues algo no funcionó bien o no arrancó o mal funcionó. Y también tener un reconocimiento con ellos. Aquí procuramos darles un bono de productividad, así se llama precisamente, que involucra buena salud, puntualidad, asistencia y desempeño en el trabajo. Y lo cuidan como oro, lo cuidan como oro, entonces es algo que nos ha dado muchos beneficios. Qué valioso lo que compartes, esta herramienta que utilizas tú con tu empresa, incentivando la actitud, el desempeño, la puntualidad, como comentas, y finalmente que todo esto se traduce en crecimiento, en ser más productivo, pero más allá de solamente en la materia prima o en los insumos, eres más productivo de manera integral, ¿verdad? Como persona. Y esto nos conecta plenamente con el siguiente episodio, Daniel, que es la familia. De verdad que muchas veces nosotros pensamos productividad y hablamos de entes comerciales y se nos olvida que las familias pueden tener procesos de productividad. ¿Cómo se puede dar un proceso de productividad en el ámbito familiar? Bueno, yo creo que también tratando de seguir un poquito, aunque es más difícil de implementar el proceso de productividad, dentro de la planeación, tienes que tener comunicación en primer lugar, con tu pareja, con tu esposa, eh, con tu esposo para las damas, implementar valores que sean indiscutibles e inalterables en tu familia, que son respeto, comunicación, que haya puntualidad, que haya empatía, que haya solidaridad. Eso te va a hacer formar hijos, eh, buenos hijos, así tal cual, buenos hijos. Habrá muchos otros valores que se me escapan por ahí, pero siempre buscando a que el bienestar de la familia esté por encima de todo. Eh, Enseñarles a compartir a los niños. Ahorita, desafortunadamente, estamos viendo cómo con la proliferación de los aparatitos estos de los telefonitos y todo ese tipo de cosas, los niños están dejando de convivir, se están volviendo un poquito más no tan compartidos y pues nos está afectando. También fijar una meta para equilibrar el desarrollo y el bienestar de la familia. Eh, yo como experiencia personal les puedo compartir de que los primeros años en donde empecé con el negocio, le dedicaba 12, 14, a veces 16 horas al trabajo y la verdad eso me ayudó mucho a crecer, pero tuve que pagar un precio muy fuerte. Eh, la convivencia con mis hijos se redujo muchísimo, muchísimo. Me perdí muchos festivales en la escuela con mi hija, actividades que me hubiese encantado hacer con mi hijo, eh, eh, convivir papá e hijo, ir al parque, jugar a la bicicleta, cosas de esas, y que desafortunadamente no hice. Ahorita, no sé, pagaría por regresar y poder corregir ese error. Eh, Sí, Perdón. no, qué valioso lo que nos dices, Daniel, porque más allá de la descripción conceptual, es una experiencia propia, real, de alguien que tiene justamente, está poniendo en práctica lo que pregona en una etapa de autocrítica, de reflexión, desde una posición que le sirve a la comunidad. Cuando alguien dice, oye, creo que esto lo pude modificar y todavía lo puedo modificar, qué valioso es, ¿verdad, Daniel?
Sí, definitivamente. Y ahora que mis hijos, pues ya los dos terminaron la carrera, ambos ya recibidos. De hecho, el mayor está trabajando con nosotros aquí en la empresa. En estos momentos está viajando a Silao, a una instalación que tenemos por allá. Y donde platicando de repente con ellos, y les he preguntado así a boca de jarro, hijo, ¿cómo consideras que fui yo de papá? Me dice, no, para mí fuiste el papá, fue el papá. Y el que piensa que quedó de ver soy yo, y precisamente este tipo de ejercicios de tratando de relacionar la productividad en la familia, pues te hace ir a la etapa de control, a evaluarte, a autoevaluarte como padre, cómo fuiste como padre, cómo sigues siendo como padre, porque puede que nuestros hijos lleguen a la edad en que ellos tengan 60 y nosotros a lo mejor 80 años, si Dios lo permite, y no van a dejar de ser nuestros hijos. No van a dejar de ser nosotros no vamos a dejar de ser el papá. Eh, y como te decía, sí, yo creo que es muy importante valorar y poner una balanza el bienestar material, económico, social incluso, eh, contra la armonía familiar. Eso es invaluable. Y eso desafortunadamente no se puede medir. No se puede medir. No hay unidad de medida para eso. Qué gran reflexión, Daniel, porque justamente ese que le estoy llamando PEC, de planeación, ejecución y control, se liga con lo que tú mencionaste, principios y valores irrenunciables. Y entre ellos está la fe, la espiritualidad, la conciencia de que somos seres pequeñitos y finitos, pero que podemos desarrollar un gran espíritu y que justamente parte de ese espíritu emprendedor y productivo en la familia tiene que estar ligado con elementos de este tipo, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo te puedo comentar, yo tuve la bendición y la gracia de Dios de haber tenido un encuentro en un retiro que me invitaron yo creo que en el momento más crítico de mi vida profesional y familiar, en donde mis hijos todavía estaban pequeñitos. Me invitaron a un retiro, a un cursillo de cristiandad de la Iglesia Católica, y tuve una experiencia con de Dios increíble, que cambió mi vida. Fue un parteaguas, y yo creo que el implementar una vida basada en la experiencia con Dios, una espiritualidad, como dices tú, es importantísimo, importantísimo, porque sobre todo en tiempos como lo que estamos pasando por la pandemia, con la situación que muchas veces no es muy favorable para mucha gente, y gente que ha perdido familia, ves cómo se desmoronan porque no tienen una solidez espiritual que les pueda dar una tranquilidad ante las adversidades y todo lo que estamos pasando. Eh, y yo afortunadamente lo puedo decir que me cambió la vida, incluso se me volvió también una parte de mi meta. Me incorporé también a este movimiento y también colaboro de vez en cuando en algunos retiros, y es una situación que no puedes pagar con nada. Según tú vas a servir, pero terminas recibiendo mucho más de lo que vas a aportar, y es yo creo que uno de o si no es que el más importante evento que yo he tenido para tener una alta productividad familiar, viéndolo desde ese punto de vista. Extraordinario, porque amigos, acabamos de hacer ya un camino conceptual a través de justamente el deporte, la organización, la familia, y qué valioso retomar algunos aspectos tan directos que nos comparte Daniel, como en lugar de hacer más con lo menos, haz más con lo que tienes, sé productivo. Por otro lado, tener una visión clara de cuáles son tus objetivos y tus metas. Asimismo, comunicar adecuadamente, vivir el proceso de habilitación y de facultación, del empowerment, tener la humildad para escuchar, y al mismo tiempo procesos claramente definidos
que aplican también en la familia, pero que más allá de todos los conceptos y los procesos, todo aterriza en el espíritu. El espíritu emprendedor, aquel que es productivo, precisamente es aquel que cree que las cosas pueden suceder Es correcto. y que tiene además una conciencia y que tiene una cultura de trabajo, aún ante las peores circunstancias en el deporte, en la organización o enfrentando retos como familia. Mi querido Daniel, vamos a entrar ahora a un espacio que nuestros amigos seguramente quieren escuchar de ti, anécdotas específicas, recuerdos tuyos en el deporte, en esta brillante trayectoria que tú tuviste como jugador de fútbol americano. ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de productividad? ¿Qué episodios recuerdas tú donde hubo o dejó de haber experiencias que representen productividad? Pues mira, yo creo que ya tomando un poquito de conciencia, cuando yo estaba en edad para jugar la categoría juvenil, en ese año Pile Rojas, el equipo de donde dije que yo no iba a jugar en otro equipo más que en Pile Rojas, no sacó esa categoría. Entonces, por la relación que tenía mi papá con el Cruz Rodero, que eran muy amigos, me dijo, mira, ve al casillero y pídele al coach que te dé oportunidad de hacer pesas y prepararte para que subas de peso y puedas jugar dentro de 1 o 2 años la intermedia. Entonces así fue. Llegué yo con el coach, me recibió en su oficina, me presenté, me reconoció inmediatamente. Me dijo, está bien, no hay ningún problema. Mañana te presentas en shorts, vienes con tenis y empezamos. Entonces, al otro día que llegué yo, me recibió el trainer. En esa época era Everardo Coronel, queridísimo por todos. Y me dice, a ver, Orozco, ven, te vamos a dar un casillero. Y dije, ay, que a todo dar. Me van a dar un casillero incluso para que guarde mis cositas y pueda yo aquí correr y hacer deporte. Pero en el casillero había un casco, había unas sombreras, había unas fundas. Y me equiparon. Me equiparon desde tenía 15 años y me dijo el coronel, todavía el coach no me había dado posición ni nada. Yo mis últimos años los jugué como safety, como back defensivo. Yo quería jugar como back defensivo. Entonces, cuando me equiparon, pedí un jersey naranja. La defensiva entrenaba con jersey naranja, la ofensiva con jersey blanco para distinguirnos. Y los primeros 3, 4 días estuve ahí con los profundos, con los back defensivos. Y después el coach le dijo al trainer, a Coronel, Coronel, dale a Orozco jersey blanco. Y dije, pero si yo no quiero ser corredor, yo he jugado como receptor. Sí había jugado como corredor cuando jugabas a la ofensiva y defensiva en las infantiles. Y ahí yo lo relaciono mucho no sé qué habrá visto de mí el coach. Yo pesaba 60 y tantos kilos, era uno de los clásicos cuerpos de perro que decía el coach. eh, y pues me puso a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y de mi primer año, mi segundo año que estuve ahí en la intermedia, subí 9 kilos. 9 kilos, con una dieta y con una rutina que impuso ahí el coach a través de la preparación física. Eso se me queda muy grabado porque el coach tenía un ojo muy certero para designar posiciones. Una cosa que el coach pedía, y él lo externaba mucho, es que decían, yo prefiero que lleguen aquí al equipo muchachos que nunca hayan jugado fútbol americano, porque los que ya han jugado traen muchos vicios y se creen estrellitas y creen que son los mejores quarterbacks o receptores o linebackers o tackles del universo. Y él no hacía caso a lo que hubieses jugado antes,
a menos de que hubieses jugado previamente con el intermedio juvenil, ¿verdad? Pero ese fue uno de los eventos que me marcó mucho con el coach. Y, y llegué yo a quejarme amargamente con mi papá. Dije, papá, dile al coach que no se agache, que me ponga en la defensiva. Me dijo, no. Si Manuel te puso de ofensivo fue para algo. Y pues así fue como inició mi carrera como corredor. Qué interesante. Y además, como tú dices, hay momentos determinantes en la trayectoria deportiva de cualquier atleta. Y yo viví procesos justamente como el que tú describes, siendo nuevo de un deporte a otro. Muy pequeñito jugué fútbol, soccer, como muchos ahí en la colonia, pero de una manera informal. Pero yo estaba enamorado de querer ser beisbolista profesional. Yo era fanático de los Diablos Rojos del México e iba a los juegos y conservaba autógrafos y bueno, pero también fue una etapa corta, la secundaria, principios de la secundaria. Y luego me enamoré del básquetbol y de una forma muy intensa al terminar la secundaria y la preparatoria. Y también entro ya en mi último año de preparatoria, me integro de lleno al fútbol americano. Esto que tú describes lo pude vivir yo, que en la apreciación del coach Rodero toma sentido, porque el que entra nuevo a un espacio, si trae ese espíritu del que hemos hablado, esas ganas de transformarse, de ser productivo, en manos, en la tutela, en la orientación de un coach que tenga esa atención, puede despegarse, ¿verdad? Y creo que esto sucedió contigo. Además, tú compartes algo muy interesante porque el coach Rodero, para muchos que lo conocieron, que fue un coach extraordinario y muy respetado, lo conocían como un coach muy duro, muy frío y definido. Y a ti te tocó conocerlo como la persona, el ser humano amable en casa, y luego te tocaba verlo como el coach contundente y exigente en el campo de juego. ¿Cómo fue esa experiencia, Daniel? Bueno, como te comenté, mi papá tenía amistad con el coach y en sobradas ocasiones fue a la casa a invitar a mi papá al coach a cenar y se la pasaban platicando, contando chistes. Y yo veía que el coach era una persona muy alegre, muy sonriente y unas carcajadas muy sonoras del coach. Este, y de repente cuando llego y lo veo en su papel de coach, dije, ah, caray, este señor me lo cambiaron, yo lo conocía de otra, como otra faceta, pero lo vas entendiendo, ¿verdad? Lo vas entendiendo, que está uno muy joven, pero entiendes de que él está en una posición donde debe de inspirar respeto y pues tiene que hacer que las cosas se hagan de alguna manera. Eh, pero sí me costó un poquito de trabajo asimilar ese cambio. Ahora, compartías tú al inicio de esta plática que obviamente hay ese episodio de la final en la que se les va el campeonato en 1986 o en 85. ¿Qué año? 85. ¿Qué nos puedes compartir de esa experiencia? Mira, en 1985 yo creo que Pilar Rojas tenía el equipo más fuerte y más completo de la década, incluso mejor en cuanto a material humano, vamos a llamarlo así, incluso mejor a ver si nos enojan mis amigos del 89, que los que lograron el campeonato en 1989. Hago una pequeña pausa, Daniel. Mi Sí, último año fue 1984. ok. Jugamos contra Pieles Rojas en Zacatenco. Ganamos 7-0. Muchos que vieron ese juego nos dicen que ese equipo de Pieles Rojas de 84 dejó ir oportunidades para ganarnos en ese juego, que fue uno de los mejores juegos que han visto. Y coincide plenamente lo que tú dices, porque desde el 84 ese equipo estaba muy fuerte, muy completo y claramente impactó el clásico del 84, donde gana Politécnico porque la participación de los Pieles Rojas fue contundente. Perdón, adelante al 85. Bien.
Entonces, en 85 ganamos la semifinal, nos tocó jugar contra Águilas Blancas, un duelo fratricida que eran durísimos esos partidos, durísimos. Y les ganamos por un margen muy amplio, muy amplio. Y eso creo que causó un efecto negativo en los jugadores. Nos relajamos, creímos que por haber dado una paliza a las Águilas Blancas en la semifinal, ya éramos campeones. Y nos confiamos. Y aparte, sin demeritar el trabajo de Cóndores, que pues un extraordinario equipo, llegamos a la final y pues nos puso una arrastrada muy, muy bonita. Y nos dejó en ceros, perdimos 31-0, nunca se me va a olvidar. Y al terminar el partido, el coach, al terminar los partidos, generalmente el coach nos subía a los camiones a regresar al casillero, con unas cuantas indicaciones y a bañarse y cada quien a su casa. Pero ese día el coach nos juntó ahí en CEU y nos dijo lo siguiente: a mí me critican porque yo no soy muy motivador. Me consideran un coach muy seco, que no soy motivador. ¿Y saben qué? Nunca lo voy a hacer, porque la auténtica motivación proviene del interior de cada individuo. Y eso se me grabó, y esas palabras, esos 15 segundos o 20 segundos, no sé cuánto haya durado el speech del coach, me hicieron más, me dieron más beneficio que el hecho incluso de haber ganado el campeonato. El campeonato, pues sí, es un logro muy bonito, una satisfacción muy grande. Tu anillito, tu chamarrita, pero esa experiencia que tuve yo con las palabras del coach, que se me quedaron muy grabadas, sobre todo cuando yo me vine a vivir aquí a Monterrey, que yo llegué sin conocer a nadie, porque no terminó diciendo el coach. Va a haber momentos en que se enfrentan a la vida y no va a haber alguien que le esté diciendo, o le esté dando la palmadita atrás y que tú eres el mejor, o como la que está de moda, ¿no? Sin éxito al miedo, papi. Sin miedo. Este, Sí, no va sí. a haber quien te motive, vas a estar solo. Entonces, lo que hagas va a depender única y exclusivamente de ti. Y así cuando empecé yo en mi negocio, te puedo compartir que las primeras piezas las fabriqué yo en la banqueta de mi casa. Todavía vivía yo en un sector de Monterrey donde no teníamos vecinos enfrente, y hubo una urgencia que tuve yo que sacar, traer una máquina de soldar y terminarla de hacer ahí en la banqueta. Y estaba muy dura la situación, muy dura la situación, y gracias a ese tipo de enseñanzas es donde uno reflexiona y dices, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie por mí. Entonces, eso es lo que te quería compartir de aquella enseñanza de haber perdido un final. Extraordinario, muy poderoso y además, si lo llevamos al contexto de la vida real, es enfócate en el proceso más que en el resultado. Hay gente que quiere el resultado a cualquier costa, y cuando la gente vive los procesos, tiene una productividad y tiene un desarrollo por épocas mucho más longevas. Hay gente que tiene un anillo de campeonato, una chamarra, y no sabe qué hacer con su vida. Hay gente que tiene 3 o 4 o 5 y nunca aprendió para qué practicaban y ganaban campeonatos en cualquier deporte. Entonces, sin demeritar, como mencionas, Daniel, que todos los logros son disfrutables y puntos de referencia, ese proceso, eso que tú captaste en esa ocasión de lo que verdaderamente trasciende y que el ser humano crece a través de su propio espíritu conectado con las cosas valiosas de la vida, es lo que te permite desarrollar esas herramientas, ¿verdad? Es correcto. Sí, ¿Qué es tal correcto. qué tal si platicamos ahora, Daniel, justamente de lo que tú mencionabas, la empresa, en el ámbito organizacional, tú que has podido ser empleado y después
iniciar tus propios negocios y verlos desarrollarse. ¿Qué nos puedes compartir de experiencias donde tú puedas hayas sido parte o eres parte de procesos de productividad? Yo creo que las satisfacciones más grandes que tenemos como empresarios y de participar en la industria eh, es tener la confianza de los clientes. Yo te puedo decir que no tenemos vendedores, no tengo un departamento de ventas, alguien que esté tocando puertas. Nosotros generamos una inercia de trabajos y de recomendaciones en donde pues nos llegan a nosotros nos hablan y no hay necesidad de salir a vender. Eso es realmente envidiable, incluso en estas épocas difíciles. Seguimos con la misma situación. Traemos una sobrecarga de trabajo. No, en el año pasado yo te puedo compartir que facturamos más que el año antepasado, con todo y pandemia y con todo y contingencia. Se nos vino el trabajo encima y no hemos dejado de tener porque los clientes no nos han dejado de seguir favoreciendo con su preferencia. Otra situación es de que hemos aprendido a trabajar en esquemas de presión muy alta, muy alta. Uno de nuestros principales clientes de la industria automotriz eh, trabaja bajo el esquema de justo a tiempo, de just in time, en cuanto a embarques de sus piezas. Es decir, ellos no pueden dejar de embarcar su producto porque si ellos detienen más adelante a la armadora, que puede ser Ford, puede ser General Motors, puede ser eh, lo que era Chrysler antes, ahora se llama Fiat, perdón, son multas millonarias, millonarias. Algún día escuché que si llega a parar la planta, algunas de esas plantas, la multa era de $10,000 el minuto para la empresa que los parara. No sé si siga vigente eh, esa cuota o tarifa, eh, pero nos ha obligado a entregar equipos muy, muy confiables. Muy confiables. En alguna ocasión hicimos un cambio prácticamente en vivo en una de las líneas y, nos lo pusieron muy fácil. No te puedes ir hasta que esto no esté funcionando otra vez. Incluso arrancó la línea de producción y nosotros tuvimos que mover sus asientos, sus productos a mano, porque ellos no iban a poder poner gente, porque los iba a sacar de su puesto de ensamble. Entonces nosotros tuvimos ya el último, durante unos cuantos, a lo mejor casi una hora, haciendo nuestro trabajo de ajuste, pero aparte moviendo los materiales para que se movieran. Y esos esquemas de presión, la verdad, son muy, muy enriquecedores ya después de que los, eh, los, los, los aprovechas y aprendes de ellos. Aprendes Hay de ellos una, porque hay una definición en inglés que habla del carácter como grace under pressure, es correcto. tener esta gracia ante la presión, que es justo lo que tú describes ahora, pero además lo ligo con el concepto que tú valoraste tanto del deporte, de la puntualidad. ¿Cómo trasciende justamente en esta vivencia que nos compartes, donde el dinero, el tiempo es dinero, ¿verdad? Claro, totalmente, totalmente. Y toda la industria cada día va a tener que ser más eficiente y vamos a tener que trabajar más en los procesos de productividad como prestadores de servicio o como diseñadores, como manufactureros. Es lo que vamos a tener que hacer nosotros. Pues yo les puedo compartir, amigos, que digo, me he dedicado por los últimos años, por más de 30 años, de una manera muy específica a la educación, al desarrollo humano y desarrollo organizacional, y lo hago a través del deporte como mi principal empleo, y es un escenario muy fértil, y como mencionaba Daniel, justamente eh, el vivir estos procesos, en mi caso, más que con manufactura o con productos, el poder
vivir procesos de productividad en el desarrollo humano es una forma mucho más difícil de medir y de controlar, pero hay una gran satisfacción cuando inicias con niños, con niñas, con pequeños grupos o equipos o con todo un programa en algún deporte en particular o con una serie de deportes en donde tú puedes ver gradualmente que puedes hacer más con lo que tienes y que la gente desarrolle ese espíritu por aspirar a más. Es un laboratorio humano maravilloso que además finalmente es solamente una herramienta para lo que viene después del deporte. Mi querido Daniel, la familia, obviamente valoras mucho la familia, lo has compartido, es un espacio central de todo lo que hacemos. ¿Qué nos puedes dar como referencia de alguna experiencia específica en tu vida familiar que tú recuerdes y que quieras compartir como un factor de productividad? Y pues está muy difícil relacionarlo, pero yo creo que simple y sencillamente con el hecho de reflexionar en el tipo de familia que tengo, en el tipo de hijos que tengo, yo creo que no lo hemos hecho mal, nada mal. Ha habido logros de mis hijos que, aunque tienen poco tiempo de vida profesional, eh, puedo compartirles que mi hijo entró en sus prácticas profesionales en una empresa de manufactura muy fuerte aquí de Monterrey, en Metalsa, ganó un proyecto de manufactura esbelta. Eh, él me preguntaba, oye papá, ¿y como para cuándo crees que yo me puedo integrar a Orca, a la empresa? Y yo en son de broma le decía, mira, primero echa a perder todas las mugres que tú quieras allá afuera y cuando termines de echar a perder cosas, ya veremos. Y no echa a perder ni una, al contrario, son muy buenos papeles en todas las funciones que tuvo. Y de hecho el que lo mandó llamar fui yo porque me hacía falta ya un brazo derecho para poder yo dedicarme un poco a las situaciones estratégicas que me han costado mucho trabajo, pero estamos trabajando en eso. Entonces, el hecho de tener el apoyo de tu hijo aquí en la empresa, híjole, es invaluable. Es invaluable el marco de respeto de cómo fluye la relación entre él y yo, me hace sentir muy satisfecho. Igual con mi hija, ella, recuerdo que en su examen profesional fue la principal presentadora, lo hicieron en equipo, la presentación eran de cuatro y mi hija habló el 90% del tiempo, entonces creo que ahí vamos. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Son mis hijos. Tengo una esposa adorable. El otro día, que acaba de pasar el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, le escribía yo a ella y algo que me salió muy, muy rapidito y muy naturalito. Le dije, ser feliz al lado tuyo es la cosa más fácil del mundo. Y yo creo que en eso podría yo resumir la relación que tengo con mis hijos y con mi esposa. Y además, Daniel, describes algo que está lleno de sensibilidad, de calidad humana, de desarrollo humano, pero que además está íntimamente vinculado con procesos. Y amigos, qué interesante cómo aquí podemos ver en un ejemplo específico que no siempre tienes que echar a perder para que las cosas salgan bien. Hay ocasiones que hay gente que hace bien las cosas a la primera y las puede hacer mejor. Entonces se confirma este postulado de que en lugar de hacer más con lo menos, haces más con lo que tienes. Y lo que tienes puede ser mejor gradualmente, ¿verdad, Daniel? Sí, claro que sí, definitivamente. Y muchas veces hay ahorros mal entendidos en todos los ámbitos, en el deporte, en la escuela, en la empresa, en la familia, en donde dices, tienes que ir quitándote cosas, quitándote cosas, quitándote cosas para lograr mayor productividad.
sí hay que quitarse cosas inservibles, que son superfluas, pero no podemos nosotros dejar de pensar de que vivimos con seres humanos, que convivimos en todos los ámbitos con ellos y que no podemos desecharlos. No podemos desecharlos ni hacerlos a un lado. Tenemos que, por el contrario, eh, hacer que se desarrollen y que vayan hacia adelante. En una ocasión también te podría compartir yo que estábamos platicando un ingeniero, director de proyectos de uno de mis clientes, y se acercó uno de sus ingenieros a reportarle pues, que estaba teniendo una rotación muy alta de personal y le cuestionaba, oye ingeniero, pero ¿para qué le invertimos tanto en la capacitación de la gente? Si se nos van, si nos estamos capacitando a la competencia. Y el ingeniero Hernández le contestó que eso no te importe. Nuestra función es hacer mejores mexicanos, independientemente de que se queden aquí o que vayan a otra empresa. Y esa es nuestra meta que tenemos que hacer. Eh, y también tenemos que hacer mejores hijos, mejores nietos cuando lleguen, mejores hermanos en el proceso que nos lleva la vida. Extraordinario, absolutamente muy poderoso, mi querido Daniel, y es algo que evidentemente nuestros amigos y amigas que amablemente nos escuchan y nos ven pueden tomar como un punto valioso de referencia en sus propias tareas y en sus propios proyectos. Yo quiero compartirles que ustedes saben que soy el 10º de 10, una familia muy grande, pero hoy me gustaría brevemente distinguir algo que admiro en una de las familias de mis hermanos, mi hermano José David Sánchez Arias, que es abogado, y que en este tema de productividad y de compromiso del desarrollo, en familia tienen a mi sobrina Marta, que es contadora, y a mi sobrina Soraya, que es arquitecta, y a Mari, que es abogada, y a José David, que es ingeniero, y a Marta, su madre, que dejó trunca por sacar adelante a sus hijos educativamente. Décadas después concluyó su carrera como educadora también. Muchas veces los caminos de la productividad pueden ser con títulos profesionales o sin ellos. Pero cuando existe ese espíritu y ese compromiso que tú mencionas, mi estimado Daniel, de más allá del tiempo y el cómo, que al final el producto justamente sean mejores seres humanos comprometidos con su familia, con su comunidad, con su país, con el mundo, pues es una herramienta poderosísima, ¿verdad? Claro, definitivamente. Muchas veces hay procesos que no son medibles, pero que son los más importantes. Hay cosas que no se pueden medir, pero son las más importantes. Mi querido Daniel, vamos entrando a la parte final de nuestra charla y vamos a jugar un pequeño juego en donde tú eres el que tiene el balón y realmente yo la juego de árbitro, que llamamos vivir agradecido. Pues en este pequeño juego tenemos 4 downs y en primer down nos gustaría preguntarte, ¿a quién te gustaría hoy agradecer por tu trayectoria, por tu desarrollo como estudiante? Yo creo que definitivamente a mis profesores. En particular, se me viene a la mente nombres como el ingeniero Anaya, el ingeniero San Vicente, el ingeniero Gustavo Méndez, el ingeniero Rabadán, y muy en especial el ingeniero Fernando Prieto Varela de la UPIXA, nos daba ingeniería industrial, y siempre fue un hombre enamoradísimo del deporte, y que siempre nos motivó a buscar la excelencia en todos los procesos. Excelente. Vámonos al segundo down. En tu vida como deportista, ¿a quién te gustaría agradecer el día de hoy? Pues aunque no me escuche, bueno, sí me está escuchando seguramente, es el Coach Rodero, definitivamente. A Manuel Rodero, que tengo toda clase de sentimientos con él,
de agradecimiento, a veces de un poquito de resentimiento porque eh, era muy duro con algunas acciones que tomaba. Él era muy claridoso para decir las cosas, no era nada diplomático, llegando a veces a denigrar un poquito a la gente, pero nos hacía crecer y sobre todo agradecimiento con él. Muy bien, pues en tercer down, Daniel, en el ámbito profesional, de tu desarrollo profesional, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Definitivamente a mi padre. Mi padre fue mi ejemplo. Gracias a él estoy en el negocio en que estoy. Eh, desde que yo iba en primaria, incluso iniciando secundaria, yo ya sabía que quería ser ingeniero, al igual que mi señor padre, eh, y a él debo mi estancia como ingeniero. Maravilloso. En cuarto down, Daniel, en el ámbito de tu desarrollo familiar, ¿a quién te gustaría agradecer el día de hoy? Pues mira, me la pone difícil, ya lo hemos más o menos previsto, pero son a dos mujeres y el orden que las voy a mencionar no tiene nada que ver, son amores muy diferentes, pero igual de grandes. Adriana, mi esposa, que mi compañera con la que he formado la familia. Eh, Hemos tenido épocas muy duras, épocas muy buenas, momentos también muy duros, momentos felices, y siempre he estado ella para apoyarme. Y pues definitivamente a mi madre, a Socorrito. Una mujer que siempre nos ha enseñado a ser luchadores. Ella, gente de aquí del norte del país, de Salinas Victoria, Nuevo León, siempre muy luchona, una mujer muy alegre y a la que le debo muchas cosas. Sensacional, un extraordinario ejercicio, mi querido Daniel. Eh, ¿Cómo te gustaría ya en lo jugaste también, que vámonos a tiempo extra y tienes una jugada más? ¿Cómo te gustaría finalizar esta plática dando un mensaje a los amigos y amigas que amablemente nos escuchan y nos observan en torno a esta plática relacionada con la productividad? Pues yo creo que más allá de buscar un concepto muy objetivo como es la productividad que se puede medir con parámetros, buscar una situación en la vida que nos haga felices y sobre todo trascender hacia la gente que tenemos a nuestro lado y a la gente que va a venir detrás de nosotros. Que nuestro paso por esta vida no sea olvidado. Hablando el otro día con un compañero, le decía, hablando de esta situación de la cuarentena y la pandemia, eh, si por alguna razón seguimos aquí, es porque tenemos una misión que no hemos terminado de hacer. Si no nos ha tocado el virus, e independientemente de que nos cuidemos o no nos cuidemos, yo creo que Dios tiene algo preparado para nosotros y sobre todo una misión que tenemos que desarrollar. Entonces siempre hay que pensar de que nos podemos ir en cualquier momento, pero el día que nos vayamos, que la gente diga, más bien que tú dejes una semillita en la gente para que pueda ser mejor persona cada día. Y si gracias a ti también ellos pueden ayudar a más gente, y si tú puedes, yo como hombre de fe, puedo ayudar a gente a que se acerque y llegue a Dios, eso sería lo más grandioso para mí. Extraordinario cierre, muy poderoso, además con un gran sentido de congruencia, porque amigos y amigas, como ustedes han podido observar y escuchar, el ingeniero industrial Daniel Orozco Cantú es un caballero. Lo fue hace 40 años en el campo de juego, se distinguió por jugar fuerte, se distinguió por jugar de una manera leal y además talentosa.
y productiva. Hoy tuvimos el gran placer de escuchar al mismo ser humano evolucionado como profesionista, como padre de familia y como un miembro de la comunidad que precisamente está comprometido con que el entorno sea mejor. Daniel, ha sido un placer contar con tu gentil presencia, amigos y amigas. Solo nos queda recordarles que por favor amablemente nos acompañen la próxima semana en un episodio más de este programa Aprender y Compartir. Daniel, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor contar con tu compañía. Muchas gracias a ti, José Juan. Que Dios te bendiga. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.